¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta tercera semana vamos a continuar con el tema de lógica formal, pero ahora vamos a ver acerca de las funciones de los enunciados. Nosotros hemos estado trabajando con los enunciados, hemos visto que los enunciados pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, como lo son los enunciados abiertos, los enunciados cerrados, los solo enunciados y las pseudoproposiciones. Pero de acuerdo a la función que cumplen, los enunciados también van a poder ser clasificados. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los enunciados de acuerdo a la función que están cumpliendo. En primer lugar, tenemos que vamos a tener aquí, ponemos funciones de los enunciados. Recuerda que esto es muy importante. Esto es la parte teórica que vamos a completar en la clase Zoom. La primera función es la función informativa. Colocamos función informativa. ¿Ok? Función informativa. La segunda función se llama función directiva. Función directiva. Y la tercera función es la función expresiva. Función expresiva. Ahora, tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que nos quiere decir. En lógica, y los que ya han llevado este curso conmigo el año pasado, en lógica tienen que saber que mucho tiene que ver lo que el enunciado pretenda o la función que pretenda cumplir, ¿sí? Mucho tiene que ver eso. Entonces, al estudiar nosotros las funciones de los enunciados, podemos determinar eh, cuál es la intención del hablante, ¿no? Porque recuerda que estos enunciados también se van a dar en la comunicación. Va a haber un emisor, va a haber un receptor. Entonces, la intención que tenga el emisor va a ser la función que va a cumplir su enunciado. Y recordemos que los enunciados son todas las expresiones u oraciones que comprenden el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje simbólico. Entonces, hablemos de cada una de las funciones. En primer lugar, hablaremos de la función informativa. A ver, ¿cuándo estaremos hablando de una función informativa? Su nombre lo dice, ¿no? Función informativa. Entonces vamos a decir aquí, es cuando el enunciado eh, cumple con informar, coma, es decir, describir la realidad. Es cuando el enunciado cumple con informar, es decir, describir la realidad. El emisor trata de brindar una información al receptor. El emisor trata de emitir o de brindar una información al receptor. Si nosotros relacionamos esta función informativa con los tipos de enunciados que hemos visto, vamos a ver que aquí dentro de esta función, encontraremos a las proposiciones. Aquí vamos a encontrar a las proposiciones. Eso también es importante saberlo, porque
A ver, ahí está, lo resaltamos. Vamos a encontrar solamente las proposiciones. Ejemplos de enunciados en función informativa. A ver, demos ejemplos. Piura es una ciudad calurosa y hermosa. Ahí está, me brinda información. Otra, Lima es la capital del Perú. Perfecto. Otro enunciado en función informativa. Por ejemplo, la biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Si te das cuenta, todas son proposiciones, todas pueden ser verdaderas o falsas. Claro que no siempre son verdaderas, eso también recuerda que lo hemos visto desde las proposiciones. Podría yo decirte que x más 12 es igual a 24, donde x es igual a 11. ¿Sí? Si tú te das cuenta, esto también es un enunciado en función informativa. Pero es falso, porque si yo reemplazo el 11 aquí, sería 23. Entonces, ¿qué podemos decir? Que mientras estemos trabajando con las proposiciones, siempre estaremos en la función informativa. ¿Por qué? Porque cumplen con informar, cumplen con describir la realidad o un hecho, ¿no? O un hecho o suceso. En otras palabras, se trata de brindar una información al receptor. Un ejemplo más, las computadoras son un invento moderno. Listo. Y están en la función informativa. Para yo poder determinar si el enunciado está en función informativa, entonces lo que voy a hacer es leer y determinar si es que me da una información. Si es que no me da información, entonces no está en función informativa. Muy bien. Ahora veamos a la función directiva. Función directiva. Cuando hablamos de la función directiva, se dice que un enunciado estará en función directiva si trata de ejercer una influencia en el receptor, coma, o modificar su conducta. A ver, vamos a explicar esto. ¿Por qué dice que una influencia en el receptor? La función directiva justamente viene de dirigir, modificar su conducta. Aquí vamos a tener, aquí tendremos a las preguntas, las órdenes, las súplicas. A ver, preguntas, órdenes, súplicas. Veamos, ¿qué pasa si yo te digo o te pregunto, ¿cómo te llamas? Si yo pregunto cómo te llamas, automáticamente tú vas a decirme tu nombre. Es decir, el emisor hace una pregunta y esto genera que el receptor, que en este caso eres tú, el receptor, eh, me dé su nombre. No me digas, pues, me llamo Marcos, me llamo Carlos, me llamo José, Juan. Depende. También, si yo te digo, o si les digo, por ejemplo, que estemos en el aula y les digo, le digo a alguien, cállate. Si le digo, cállate, esta persona sabrá
que mi intención es que haga silencio y se quedará callada. Por eso es que dice modificar su conducta. Súplica, ayúdame, ayúdame. Ahí está, ayúdame. También es una súplica. Pero recuerda que, bueno, te puse aquí tendremos las preguntas, pero no todas las preguntas forman parte de la función directiva. No todas las preguntas forman parte de la función directiva. ¿Por qué? Porque hay preguntas como, por ejemplo, si yo digo esto, eh, ¿me voy al cine o al teatro? ¿Me voy al cine o al teatro? Esta pregunta de aquí, y la voy a, a encerrar en otro color, esta pregunta de aquí no es igual al cómo te llamas, porque el cómo te llamas es una pregunta que se hace hacia afuera, que se la haces hacia otra persona. Mientras que esto que está aquí, ¿me voy al cine o al teatro? ¿No? Es una duda. Esto es una duda. Esto es una duda. Y como es una duda, es una pregunta que te haces tú mismo, una pregunta hacia ti. Entonces, este tipo no estará, este tipo de preguntas no estará dentro de la función directiva. Recuerda, función directiva estarán todos esos enunciados que generan que el interlocutor, es decir, el emisor, eh, dé una respuesta, ¿no? O modifique su conducta. ¿Dónde voy a ubicar a esta pregunta? Justamente la voy a ubicar en la otra función que se llama función expresiva. Función expresiva. ¿Y qué me dice la función expresiva? Que es la función utilizada para expresar un sentimiento o un estado de ánimo del emisor. Un sentimiento o un estado de ánimo del emisor. Bueno, aquí podemos decir, ¿no?, que tenemos el cómo te sientes, podría ser esa pregunta que hice hace un momento. ¿Iré al cine o al teatro? Esto es una duda. Entonces está expresando que el emisor está en una duda. Podría decir también, me duele la cabeza. Está expresando un estado de ánimo, lo que siente ese emisor. Podría decir, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esto es un lenguaje poético, ¿no? Es un pedazo, es un fragmento de un verso, de un poema, que también expresa, por ejemplo, melancolía, expresa tristeza. Entonces, esto también está dentro de la función expresiva. Todo lo que tenga que ver con expresar ese estado de ánimo en la cual se encuentra el emisor, cumple la función expresiva. Ok, recuerda las preguntas, pero las preguntas que van hacia adentro, las preguntas que te haces tú mismo, que el emisor se hace a sí mismo. ¿Aprobaré el examen? Es una duda, es una duda. Qué feliz me siento. Te quiero mucho. Estado de ánimo, es un sentimiento del emisor. ¿Ok? Entonces, hay que eh, poder diferenciar el tipo de función que cumple eh, cada uno de estos enunciados. Recuerda, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos simplemente
leyendo, ¿no? Tenemos que leer muy bien para poder determinar cuál es la intención del enunciado. ¿Ok, chicos? Entonces ya practicaremos con ejercicios en nuestra clase de esta semana. Cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.